Bueno, les voy a hablar sobre los centros históricos de la Ciudad de México y trataré de irlo vinculando con el concepto de autonomía, aprovechando los festejos que se llevan a cabo en el marco de que ya nos han comentado en la mesa anterior. Tratar de bajar un poquito, ahí está. Abordaré primero lo que tiene que ver con algunas definiciones, como para conceptualizar desde dónde estoy tratando de abarcar tanto el concepto de centro histórico como de autonomía, y luego estas interrelaciones que son necesarias y que, como bien decía el doctor Hugo Casanova, son prácticamente asociadas a todo espacio urbano desde su fundación. Bueno, voy a comenzar hablando un poco de la definición de centros históricos, tomando uno de los mayores exponentes de los estudios sobre ciudades y centros históricos en Latinoamérica durante el siglo XX, que fue Jorge Enrique Jardoy, un investigador argentino, del cual pues buena parte de la bibliografía del siglo XX digamos, se ha apoyado en los estudios realizados por el doctor Jardoy. Él presenta dos definiciones que me parecen como las más atinadas para el tema que hoy vamos a tratar. El tema de centros históricos los define como las áreas de valor cultural y arquitectónico que forman parte de un área metropolitana o ciudad de considerable población, que poseen complejas y diversificadas funciones y una densidad demográfica importante. Constituyen el área central de aglomeraciones urbanas de antigua formación. Si nos remontamos al caso de la Ciudad de México, en realidad lo que vamos a tener el día de hoy es una serie de centralidades precisamente originadas o sustentadas en estos antiguos cascos urbanos, de probablemente villas o algunas poblaciones que constituyen la Ciudad de México, que fueron absorbidos por el crecimiento de la misma y que podrían entrar en esta clasificación de centros históricos. Estamos hablando, por decir algunos ejemplos, aquellos que actualmente cuentan con la declaratoria de zona de monumentos históricos en términos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que es el marco nacional de protección de los espacios culturales del país. Estamos hablando de casos como Azcapotzalco, Coyoacán, la Villa de San Ángel, el centro de Tlalpan y por supuesto el conjunto de Xochimilco, Tláhuac y Milpalta en sus centros históricos. Por otro lado, Jardoy también presenta otra clasificación. Él habla de tres clasificaciones, voy a centrarme en dos: centros históricos y conjuntos históricos. Conjuntos históricos como el grupo de edificaciones de valor arquitectónico urbano o arquitectónico rural, y esto es bien importante, que se encuentran aisladas. Es posible, inclusive, que este tipo de conjuntos se localice en distritos suburbanos o en la periferia del centro, es decir, desvinculado del mismo. En esta categoría entrarían lo que ahora conoceríamos o conocemos como pueblos, como barrios, como zonas tradicionales, no necesariamente consolidadas en un esquema integral de lo que fueron complejos urbanos bien consolidados, sino estas zonas donde normalmente vivía la población, pero que estaban de alguna manera separadas de la entonces gran Ciudad de México, que es lo que ahora conocemos como el centro histórico de la Ciudad de México y que prácticamente era la ciudad hasta finales del siglo XIX. A partir de esas dos clasificaciones, les quiero presentar esta lámina. La imagen del lado izquierdo está retomada del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y las manchas en color azul son, a mí me parece, el inventario más completo que existe de la ciudad sobre estos entornos patrimoniales. La normativa de la ciudad los denomina áreas de conservación patrimonial. Estamos hablando de 176 espacios con estas características, distribuidos, como ustedes ven, desde la zona central, estoy marcando en color rojo el centro histórico de la Ciudad de México, y se extiende prácticamente hacia todas sus latitudes. Obviamente estamos hablando de los pueblos de montaña en las zonas rurales del sur de la Ciudad de México, pero también de los primeros ensanches de la ciudad. Estamos hablando de colonias, como las primeras colonias de la ciudad en el finales del siglo XIX, principios del siglo XX, Colonia Roma, Colonia San Rafael, la Romita, Santa María la Ribera, pero también en la zona de, prácticamente en todas las ahora alcaldías de la ciudad existen estos sitios. Y las áreas de conservación patrimonial incluyen también estas 6 zonas de monumentos históricos que les comentaba en la lámina anterior, consideradas así por la ley federal, el marco normativo federal, y va aterrizando el marco normativo nacional de la ciudad. Del lado derecho son algunos de los ejemplos. En realidad, cuando hablamos de centros históricos,
Podríamos estar hablando quizás de 6 o 7, 10 máximo en toda la ciudad, pero me parece importante que si vamos a hablar del concepto de autonomía, tenemos que ampliar la visión hacia aquellos que no necesariamente son centros históricos, pero sí rescatan estos valores patrimoniales que los hacen justamente excepcionales en el marco del desarrollo urbano de la ciudad, algunos de ellos inclusive con valores universalmente considerados. Estoy mostrando del lado derecho algunas imágenes para ejemplificar el tipo de espacios a los cuales me estoy refiriendo, aquellos que están ubicados en la periferia de la ciudad, pero también aquellos que están inmersos en la ciudad. Esta clasificación de las áreas de conservación patrimonial, y que me parece la más adecuada en cuanto al inventario, quizás no en cuanto a la normativa que les aplica, pero sí en cuanto al inventario, refiere a centros históricos, conjuntos monumentales, barrios tradicionales, pueblos y colonias que conforman la ciudad y que tienen de alguna manera estos valores asociados desde sus orígenes. Por otro lado, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México tiene una clasificación que seguramente en la siguiente ponencia se podrá precisar, que refiere a pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. Ahí se habla de 139 pueblos y 58 barrios. Habría que definir efectivamente cómo está este inventario, pero me parece también importante porque muchos de estos pueblos y barrios, si no es que todos, están incluidos en la clasificación que les mostraba del lado izquierdo, lo cual es interesante porque esta visión del lado izquierdo en realidad es un inventario para el desarrollo urbano, no es ni siquiera para el desarrollo cultural, no es para el desarrollo social, no es para el desarrollo antropológico, en realidad tiene que ver con una normatividad de carácter urbano. Mi formación de urbanista siempre me va a orillar a tener en cuenta que el desarrollo urbano en nuestras ciudades y cada vez más en el mundo es fundamental para también preservar los valores que se gestan y se reproducen en estos espacios. Bueno, evidentemente este crecimiento disperso de los espacios culturales y que ahora pueden tener distintas clasificaciones o distintas denominaciones, en realidad tiene que ver con un espacio físico de origen que fue determinante para el crecimiento de la ciudad, ¿no? Si sobrepusiéramos la lámina anterior ante esta, en realidad lo que vamos a ver es toda esta franja montañosa, perdón, ¿con cuál? Toda esta franja montañosa que en realidad determina condiciones, pues sí, de aislamiento de la ciudad central. Y es justamente esa condición de aislamiento la que ha permitido que estos pueblos, sobre todo los ubicados en la periferia y sobre todo hacia el sur de la ciudad, puedan conservar elementos propios de su autonomía. No así los espacios urbanos tradicionales, los centros históricos absorbidos por el gran crecimiento de la ciudad. Bueno, el medio físico, como les decía, ha sido desde siempre determinante. Arsenio seguramente nos va a hablar mucho del tema de la cuenca, pero en realidad estas dificultades que el propio medio impone para la comunicación, para el intercambio cultural, para el intercambio comercial, inclusive generan la posibilidad de que los espacios más aislados puedan tener pues prácticamente un desarrollo, si no digamos totalmente autónomo, sí un desarrollo mucho más apegado a lo que a la realidad en la que ellos se enfrentan, ¿no? Bueno, quiero hablar ahora un poco ya del concepto de autonomía. Me pareció interesante esta definición de un estudio que presenta María Estela Guevara y Blanca Esther García. Es un estudio, un artículo muy reciente en 2019 sobre la autonomía de los pueblos en el estado de Jalisco, sobre todo 3 pueblos que describen en este artículo. Ellas dicen, podemos entender a la autonomía como la posibilidad que tenemos de construirnos a nosotros mismos en los términos y con las características que decidamos. Entonces, la autonomía es una determinación de nuestra identidad individual y colectiva. En el inventario cultural, es el inventario cultural y aquí presentan ellas una serie de, un conjunto digamos de elementos de los cuales yo destaco la organización comunitaria. Es este inventario lo que puede considerar o no si alguien es parte de una comunidad y por ende partícipe de la autonomía. En estas definiciones hay varios elementos que me parecen destacables y los presento en la siguiente lámina. En realidad estos conceptos asociados, que si bien no están tan mencionados en la definición que ellas presentan, parece que van a estar en proceso, digamos, en un continuo
se van a repetir de manera continua en estos espacios patrimoniales. Son conceptos como la identidad, la colectividad, es decir, siempre vamos a hablar de autonomía, efectivamente hay una autonomía individual, pero me parece que el valor agregado que tiene la autonomía es cuando se hace en una colectividad, en una comunidad. Se habla de la autodeterminación, esta posibilidad que tienen los pueblos de autogobernarse o de decidir cómo autogobernarse, el arraigo y el orgullo a un sitio, la excepcionalidad, es decir, en estas 176 áreas de conservación patrimonial que yo les comentaba hace unos minutos, en realidad, aunque muchas de ellas son parecidas, cada una de ellas tiene un rasgo que la hace única e irrepetible. Y por supuesto el tema de libertad y derechos, quizás el tema en donde existe más rezago, porque depende ahí sí de algunas instituciones que normalmente no forman parte de la esfera de las propias comunidades. Sin embargo, bueno, pues es justo la lucha y la pugna de estas comunidades por encontrar los caminos para garantizar también la libertad y los derechos de manera equitativa con respecto a todo el grupo social. Este conjunto de valores, desde mi punto de vista, en realidad habla de un tema que más o menos los abarca. Habla del tema de patrimonio. Todos estos valores configuran de alguna forma elementos patrimoniales. Bueno, ya hablamos de centros históricos, ya les hablé de la autonomía. Me parece que efectivamente la autonomía es un concepto inherente a los centros históricos desde siempre. Se habla, por supuesto, en esta articulación de la excepcionalidad, del conjunto de valores culturales que son justamente los elementos que son reconocidos cuando, por ejemplo, cuando un sitio se inscribe en la lista de Patrimonio Mundial, es este conjunto de valores, no se inscribe ni solo por su arquitectura, ni solo por los grupos sociales que lo habitan, sino por el conjunto de valores que caracteriza a cada uno de estos espacios. Se habla del tema de comunidad también, ya lo mencioné anteriormente, pero aquí me parece que hay en el tema de los centros históricos hay una contradicción importante cuando hablamos de autonomía. El doctor Casanova mencionaba que era muy importante la presencia de este museo en el entorno del centro histórico. Bueno, estudiando un poco el centro histórico, en realidad lo que vemos es que el primer cuadro del centro histórico concentra instituciones que de alguna manera exigen o reclaman cierta autonomía. Estamos hablando de dos poderes de gobierno que se contraponen en algún momento, que ahora están, digamos, más o menos alineados, pero que históricamente han reclamado su propia autonomía, el poder nacional, por así decirlo, y el poder de la ciudad, el poder político de la ciudad. El poder religioso, tenemos sin duda el mayor representante, al menos la sede de del mayor representante de la religión católica en el país, en el primer cuadro del centro histórico, obviamente la universidad. Prácticamente ningún centro histórico de Latinoamérica tiene este conjunto de instituciones en el primer cuadro, y por supuesto el poder económico, ¿no?, que también reclama, vamos a decir, su propia autonomía, ¿no? Sin embargo, bueno, en esta contradicción a mí me parece que tiene que ver con que si bien cada una de estas instituciones y cada uno de estos componentes de la sociedad va a reclamar siempre cuestiones de autonomía, en realidad también los centros históricos se vuelven entidades dependientes de agentes externos, es decir, el crecimiento al menos de las ciudades y la absorción de los espacios históricos por este mismo crecimiento implica necesariamente que los centros históricos se conviertan en piezas adicionales de esta trama urbana y por lo tanto reclaman también necesidades que tienen que ver con otros espacios urbanos que los rebasan. Es decir, el centro histórico, si bien, y ahorita voy a hablar del tema de la gestión del centro histórico de la Ciudad de México, busca lograr cierta autonomía, en realidad también es un centro histórico sumamente dependiente de cuestiones de movilidad, de cuestiones económicas, de decisiones políticas, inclusive a nivel nacional. Entonces es muy difícil en los centros históricos, sobre todo en los intraurbanos, lograr la permanencia y que este concepto de autonomía pueda ser perdurable. No así en los espacios más aislados, que también tienen otros reclamos de carácter, me parece, como más social y más de equidad, pero tienen esta posibilidad de enfrentar y de conservar sus elementos de autonomía. Entonces, en los centros históricos, ¿qué tenemos? Centralidades distintas contra regionalismo y aislamiento en las zonas periféricas.
tenemos mixtura cultural en estos sitios en donde, bueno, pues ustedes caminen cualquier calle del centro histórico, se van a encontrar con cualquier rasgo de la sociedad, inclusive transnacional, pero en las áreas más aisladas tenemos comunidades relativamente cerradas, ¿no?, que les permite también reproducir estos fenómenos de autonomía. Y por otro lado tenemos procesos endógenos que se dan de manera más constante en las comunidades aisladas contra procesos exógenos que dominan a veces el desarrollo o el devenir de los centros históricos. Bueno, efectivamente los centros históricos son los sitios donde se gesta y se reproduce la autonomía, ¿no? ¿De qué? Bueno, la verdad es que tratar de hacer una lectura completa del concepto de autonomía pues es muy ambicioso, pero me parece que podríamos sí aterrizarlo en estos temas de pensamiento, ¿no? En estos espacios culturales existe la posibilidad de tener la crítica, ¿no?, de generar conocimiento, de generar oposición hacia lo ajeno, a lo que nos es ajeno, no así en otras zonas de la ciudad. No existen estas redes de articulación social que permitan realmente que una colectividad se cuestione inclusive sobre su propia naturaleza. De gobierno, ya hablábamos de la autodeterminación, pero también la posibilidad de generar mecanismos y formas de autogobernarse y de generar nuevos mecanismos de desarrollo, ¿no? Están estas agencias de desarrollo y de gobierno en los centros históricos, les voy a hablar el caso del centro histórico más adelante. También figuras para agregar, digamos, la posibilidad de acceder a recursos específicos, y por otro lado la autonomía social, ¿no? Que me parece que es como la más constante y a veces la menos mencionada, o usualmente la menos mencionada en la política oficial. Bueno, pues al ser estos sitios tan importantes para el desarrollo de la autonomía, evidentemente tienen dos expresiones. Los centros históricos y en tema de patrimonio hay dos expresiones generales que podríamos mencionar, todo lo material y lo inmaterial. En el caso del tema material, aún las propias comunidades que habitan, por ejemplo, este centro histórico, nosotros tenemos una importante presencia de comunidades de pueblos originarios, ¿no? Diferentes etnias habitan en el centro histórico, algunas desde hace varios siglos, otras han llegado en los últimos años, pero bueno, ellos exigen y manifiestan estos fenómenos de autonomía a través de la reproducción de sus propias formas de vida, ¿no? Mucho en lo que producen, en su vestimenta, en preservar la lengua, en la gastronomía, en sus festividades, pero sin duda enfrentan una situación de desventaja, ¿no? Y una situación casi de desequilibrio respecto sobre todo a condiciones pues más bien impuestas por el devenir de los procesos urbanos. Bueno, simplemente los centros históricos, tratando de perfilar una política para la conservación de los centros históricos, pero además de manera distinta, de manera diferenciada, pues tendríamos que partir de un reconocimiento de valores culturales. Y esto me lleva a este tema. Desde la normativa internacional, que es muy amplia y que voy a tratar de sintetizarla, la autonomía es uno de los valores constitutivos del patrimonio. Ya la Carta de Venecia de los años 60 establecía que las obras monumentales de los pueblos continúan siendo en la vida presente el testimonio vivo de sus tradiciones seculares. Es decir, desde siempre estos espacios están caracterizados por este tipo de obras, pero además por el testimonio vivo de sus comunidades. La humanidad, es decir, todos aquellos, aun cuando no tengamos conocimiento de ese espacio, todos aquellos que vivimos en este planeta, tomamos cada día conciencia de la unidad de los valores humanos, lo considera como un patrimonio común y de cara a las generaciones futuras se reconoce solidariamente responsable de su salvaguarda y por lo tanto debe transmitirlos con toda su riqueza de su autenticidad. Es decir, no importa si no conocemos los valores de un pueblo al cual nunca hemos ido. El hecho de buscar que preserve sus propios valores es un tema pues ya de convicción, de preservación justamente del patrimonio, ¿no? Y es lo que busca la Convención Internacional de 1972, la Convención de París, que es, digamos, el paraguas de actuación de la UNESCO sobre la conservación del patrimonio en todo el mundo,
reconoce que el patrimonio cultural tiene valores universales excepcionales, desde varios puntos de vista, desde el punto de vista histórico, artístico, científico, estético, etnológico e inclusive antropológico. Bueno, tratando de aterrizar este paraguas internacional, en realidad en la Constitución de la Política de la Ciudad de México yo estuve francamente sorprendida al revisarla, tratando de encontrar todas las referencias posibles a autonomía, y me llama mucho la atención el artículo 59, es sumamente amplio, ya seguramente lo comentarán. No sé en la práctica, la verdad es que no, me imagino que se aplicará muy poco, pero es muy amplio. Traje solamente algunos temas que me parecían importantes para vincularlos al asunto de los centros históricos. El artículo 59 de la Constitución habla de los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. El derecho a la libre determinación como autonomía se ejercerá en los territorios, es decir, en un espacio físico, en los que se encuentran asentados los pueblos y barrios originales. ¿En cuáles? En los que siempre han tenido. Y no es un tema de propiedad de la tierra, es un tema de arraigo, es un tema de respeto al entorno físico, justamente que hablaba yo hace unos minutos, en el cual ellos han desarrollado su vida durante generaciones. Para garantizar el ejercicio de la libre determinación y autonomía, esta Constitución reconoce a los pueblos y barrios originarios las siguientes facultades. De verdad, vale la pena leer el artículo, son muchísimas, pero esta es importante, al menos para esta ponencia. Administrar y formular planes para preservar, controlar, reconstruir y desarrollar su patrimonio cultural, arquitectónico, biológico, natural, artístico también, lingüístico, saberes, conocimientos y sus expresiones culturales tradicionales, así como la propiedad intelectual de los mismos. Es decir, en el marco al menos de la política pública de la Ciudad de México, sí pareciera que la autonomía es un concepto que se va a rescatar en diversos, a través de diversos mecanismos, puede ser a través de la regulación, puede ser a través de la planeación, de la planificación, de los programas específicos e inclusive de los proyectos ya en una escala menor. También habla la Constitución del derecho a la ciudad. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad, que consiste en el uso y en el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democrática, participación, igualdad, sustentabilidad y esta parte me parece más importante, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. Es decir, pareciera que sí, habría que ver un poquito más adelante qué tanto se respeta. La Ley de Desarrollo Urbano, en su artículo 77, también señala esta posibilidad de reconocimiento de rasgos propios de cada una de las comunidades. En su artículo 77, la administración pública promoverá y apoyará equitativamente la participación social y privada en los proyectos estratégicos urbanos. Asimismo, respetará y apoyará las diversas formas de organización tradicionales y propias de las comunidades en los pueblos, barrios y colonias de la ciudad, para que participen en el desarrollo urbano bajo cualquier forma de asociación prevista por la ley. Es decir, hay un reconocimiento al menos en el marco normativo, pero entonces en la práctica tendríamos que estar pensando que la diversidad de los centros históricos exige justamente buscar diversos modelos de gestión a través de los rasgos propios de cada comunidad, de cada espacio urbano, denominado o no centro histórico, denominado o no barrio tradicional o conjunto monumental. Esto quiere decir reconocer las figuras autónomas que ya existen en estos espacios, reconocer la heterogeneidad con la cual se tienen que tratar estos sitios, generar mecanismos de coparticipación que nos lleven a propósitos comunes, ¿no? En el centro histórico, créanme que esto es una situación compleja porque, ya lo decía el doctor Javier Delgado, ¿no? Son pequeños laboratorios, ¿no? Aquí no solo ocurre todo lo que ocurre en una ciudad, sino que ocurre potenciado, ¿no? Con mayor rapidez, con mayor velocidad de, digamos, de reproducción. Lo que pasa hoy, un día en el centro histórico de la Ciudad de México se replica necesariamente en siguientes espacios de la misma zona en una semana. Entonces, la velocidad con la que está sujeto a procesos de transformación es uno de los temas más importantes con los cuales tenemos que, digamos que generar un proceso de conservación de patrimonio, pero también de reivindicación de estos fenómenos de autonomía. ¿Cuáles serían en este caso entonces los retos para los centros históricos? Lograr este equilibrio entre las fuerzas económicas y políticas que generan justamente esto,
los cambios de uso de suelo, la sustitución de actividades tradicionales por otras, muchas veces inclusive importadas, nuevas prácticas en el espacio público, la saturación del espacio público, a veces no hay más espacio público saturado que el de los centros históricos, y entonces, ¿cuál es el rasgo de habitabilidad que está presente, ¿no? Pareciera que en lugar de hacerlos más habitables, los hacemos menos habitables. El monouso o la especialización en los centros históricos son frecuentemente atribuidos u orientados hacia el turismo, hacia el comercio y poco hacia la vivienda, sobre todo los centros, los que se encuentran más adentro de la trama urbana, no así los que se ubican en la periferia. Hay una rotación importante de visitantes y por lo tanto un desarraigo y un desapego a la conservación de sus valores y generalmente son víctimas de desequilibrios urbanos, sociales, económicos. Bueno, efectivamente los centros históricos, y voy a tratar de aterrizarlo más ya en los espacios que se encuentran al interior de la ciudad, son lugares complejos, muy complejos, en ellos confluyen demasiadas personas a veces, con diferentes visiones de lo que debe de ser y de lo que debe de tener ese centro histórico y por lo tanto hay intereses distintos. Es muy difícil hacer compaginar los intereses que va a tener el comercio en vía pública, los intereses del comercio formal, los intereses de los estudiantes, de la gente que habita este sitio, los intereses inclusive de quienes son tomadores de decisiones, de quienes son dueños de inmuebles, aunque no los habiten. En fin, es muy complejo. En realidad sí estamos ante una diversidad de actores que a veces impide que haya un propósito común en estos sitios, ¿no? En los centros históricos se requiere, por lo tanto, compaginar las funciones locales, es decir, detectar estas funciones de barrio que aún persisten, cada vez menos, pero aún persisten, pero compaginarlas con las funciones de ciudad y con las funciones inclusive de país. Bueno, este es el ejemplo más claro, ¿no? Todo lo que ocurre en el centro histórico es noticia todos los días, en periódicos nacionales, a veces en periódicos, en diarios internacionales, en redes sociales. Entonces, realmente es un gran espejo de realidades. Es preciso escuchar, por lo tanto, todas las voces y conciliar todos los intereses sin perder de vista que los centros históricos son de y para todos. Y por lo tanto, conciliar estos intereses supone también compromisos y derechos que son también inherentes a la autonomía. En el caso del Centro Histórico de la Ciudad de México, bueno, tiene un gran uso, es un centro histórico sumamente vital, con gran vitalidad, aunque esto no ocurrió siempre. Algunos quizás de los que están aquí presentes recuerden el Centro Histórico de la Ciudad de México en los años 80, 90, en realidad era una zona poco visitada, ¿no? Muy abandonada, muy deteriorada, pero bueno, el proceso de revitalización comienza en 2001, al menos el proceso de revitalización que nos está tocando vivir, comienza en 2001 de manera sostenida y lo que ha generado es a veces, somos a veces víctimas, no del éxito, pero sí víctimas de los efectos de este proceso de revitalización, que ha generado un uso intenso, de día sobre todo, y una bajísima residencia. Estos datos están en mucha bibliografía, más o menos calculamos que 2 millones de personas visitan el centro histórico, para que nos demos más o menos, para tratar de dimensionar esto, 2 millones de personas puede ser la población completa de una alcaldía en la Ciudad de México, ¿no? En un territorio tan solo de 3 kilómetros cuadrados si hablamos del perímetro A, 10 kilómetros cuadrados si nos vamos al perímetro B, pero en realidad es el perímetro A el que concentra la mayor cantidad de visitantes. Y tan solo habitan 34,000 personas, o sea, es muy poquita población. Sin embargo, es referente del país y sede de oficinas pues de todos los órdenes de gobierno, ¿no? Organismos académicos, internacionales, culturales, en fin, ¿no? O sea, es decir, pensar el concepto de autonomía en un sitio tan complejo, pues resulta realmente, podría parecer complicado, ¿no? Más o menos, digamos, este sería un poco el esquema si tratáramos de aterrizar cómo tendríamos que abordar el tema de la autonomía en el centro histórico. Bueno, tendríamos que plantearnos que hay que tomar en cuenta todos estos elementos. El gobierno federal evidentemente tiene una presencia histórica, la seguirá teniendo, ahora la tiene más, inclusive en esta administración. Los órganos entonces delegacionales, ahora alcaldías,
el sector privado, las asociaciones civiles, muchas asociaciones civiles que existen en este sitio, la sociedad civil que habita, pero que también visita el sitio, el sector académico, la universidad, afortunadamente la UNAM es sin duda punta de lanza todavía como uno de sus principales vecinos, ¿no? Pero también uno de sus principales agentes de cambio, pero hay otras universidades asentadas en el centro histórico de la Ciudad de México, organismos internacionales que también tienen sede en esta zona, y lo cual nos lleva, bueno, digamos un gran bloque de instrumentos de todo tipo, instrumentos de fomento, de regulación urbana, de promoción turística, instrumentos de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Hay un instrumento para eso en el centro histórico de la Ciudad de México. Por lo tanto, estamos hablando de, aquí sí me parece que en esta zona de la ciudad se ejemplifica con mayor claridad esta contradicción que puede existir en esta búsqueda de la autonomía y la dependencia total del centro histórico sujeto a fuerzas que rebasan totalmente la autonomía que podrían tener sus propias colectividades. Esto demanda, por lo tanto, un modelo de gestión único, que no existe en otra zona de la ciudad, que existen muy pocos en el mundo, es decir, solamente algunos centros históricos, no todos, algunos centros históricos del mundo han logrado tener un modelo de gestión que les permita realmente lograr un desarrollo más o menos equilibrado. El de nosotros, por supuesto que no es perfecto, tiene muchas fallas, pero bueno, es un modelo de gestión que ha logrado de alguna manera sostener el proceso de revitalización. El instrumento rector y producto de este modelo de gestión es el Plan Integral de Manejo del Centro Histórico, en el cual además el PUEC ha sido pieza fundamental también para su integración y su actualización. Bueno, este proceso de revitalización empezó en 2001, ya les decía yo. Empezó en 2001 con un convenio inédito entre el entonces gobierno federal y el gobierno de la ciudad, bueno, del Distrito Federal. En ese entonces Vicente Fox era presidente y Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno. Generan este convenio en el cual se decide recuperar el centro histórico de la Ciudad de México y se crea en ese mismo año el Consejo Consultivo para el Rescate del Centro Histórico. En este Consejo Consultivo se suman figuras justamente de la colectividad del sitio, áreas de gobierno, academia, el sector privado, vecinos, para tratar de identificar los principales problemas del sitio y generar proyectos y obras puntuales, acuerdos generales y recuperaciones específicas. Es en 2002 que se crea el Fideicomiso del Centro Histórico como el área, digamos, ya venía operando 10 años, desde 10 años atrás como una entidad privada y en 2002 se transforma en un fideicomiso público como la principal entidad para ejecutar acciones en el centro histórico a través de los acuerdos tomados previamente por el Consejo Consultivo. Esta necesidad de generar un mecanismo único, no precisamente autónomo, pero sí un mecanismo que le permita reconocer toda esta complejidad al centro histórico de la Ciudad de México y ordenar toda la participación de los distintos agentes, se logra a través de la Autoridad del Centro Histórico creada en 2007 como una entidad de coordinación y de gestión. Es decir, estamos hablando de un esfuerzo sostenido de pues, prácticamente ya 10 años, ¿no? ¿Cómo es este modelo de gestión? Bueno, pues es un modelo de gestión compartido entre la Autoridad del Centro Histórico como esta área de coordinación y de gestión y el Fideicomiso del Centro Histórico como el área de ejecución y de implementación, dándole al sitio relativa autonomía frente a otras figuras de gobierno que imperan en cualquier otra alcaldía, inclusive donde hay centros históricos. Es decir, en el centro histórico de Azcapotzalco no hay una figura similar, no la hay en Coyoacán, no la hay en Tlalpan, en San Ángel, la hubo, de alguna manera existe todavía en Xochimilco, sin embargo en Xochimilco tiene más que ver con la preservación de la zona chinampera, no tanto de los valores urbanos, pero existe también, es un intento de generar un modelo de gestión específico para un sitio que tiene características únicas también, ¿no? Bueno, a través de este modelo lo que hemos hecho es tratar de reconocer ahí sí las cualidades y características de cada uno de los sectores del centro histórico. Algunos de estos recogen sus orígenes barriales, sus antiguos barrios, el antiguo barrio del Carmen, el antiguo barrio de Loreto, ¿no? Ahora nosotros les llamamos más como sectores urbanos, ¿no? En donde hay actividades específicas, más o menos homogéneas, hay valores culturales también más o menos homogéneos, características urbanas similares, una población residente que ahora créanme que es un tema fundamental,
y la condición de sus inmuebles son relativamente homogéneos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es reconocer los valores de cada una de estas zonas, tratar de conservar el carácter y la identidad de cada una de ellas, que es muy difícil, pero para ponerles un ejemplo, a mí me ha tocado, he tenido la suerte de intervenir algunos edificios y algunas calles del centro histórico, y de repente a otra entidad le toca intervenirlas y nos dicen, bueno, a ver, pásame el proyecto, ¿no? Voy a copiar lo mismo. No se trata de replicar, ¿no? Es decir, la calle de Moneda no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, con la calle del Callejón del 57. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Están en zonas opuestas, en territorios distintos. Estamos hablando de Moneda y Callejón del 57 es acá. Mucho menos si les digo que voy a intervenir la zona de la Romita o la Alameda de la Ánfora en la Merced. Es decir, estamos hablando de condiciones distintas. Es un centro histórico sumamente diverso y por lo tanto no hay recetas para intervenirlo, ¿no? Bueno, esto es un poco, se los puedo, nada más lo voy a mostrar, no lo voy a leer porque ya estamos justos. Simplemente decirles un poco qué hace la autoridad del centro histórico, qué hace el fideicomiso del centro histórico, pero son entidades que tienen que ver justo con estudiar, planificar, regular, coordinar acciones y operar acciones dentro del centro histórico de la Ciudad de México, tratando justamente de preservar sus valores a través de un reconocimiento de valores individuales o al menos digamos de estos antiguos barrios que ya les comenté anteriormente. Finalmente, ¿cuáles son estos valores que guían o que tratamos que guíen el accionar de ambas instancias? Conservar la autenticidad del sitio, y lo cual es difícil también porque de repente vamos a implementar, ¿no? Un proyecto que ya vi que es magnífico en Bogotá. Espérame, es que Bogotá es otra ciudad, ¿no? No tiene que ver con la Ciudad de México. Entonces, tratar de lograr que sea auténtico, como un espacio vivo y no falsificado. Lograr que el concepto, la característica de excepcionalidad, que además es uno de los valores reconocidos cuando se inscribió en la lista de Patrimonio Mundial en 1987, perdure. Es decir, sus valores deben de permanecer aun cuando hayan cambiado sus funciones urbanas, y estas funciones urbanas van a seguir transformándose necesariamente. Y lograr la integridad, ¿no? O sea, lograr que se conserve como conjunto, no que se conserve como elementos aislados. Ahora estamos tratando de que la recuperación del centro histórico no solo sea en la zona más medular o más antigua, sino también extendernos un poco hacia el perímetro B, ¿no? Pero bueno, tendrá que ver un poco con distintas posibilidades que tengamos. Si quieren, aquí podemos terminar, ¿no? Para ya no extenderme mucho más. Muchas gracias.